Let's do this. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de RaiseTag. En el episodio de hoy estrenamos una nueva sección en el podcast, el cual es Behind the Pixel. Hoy vamos a tener un invitado especial, el cual es José Pepe Martí. Él es piloto de Fórmula 3 actualmente y vamos a entrar bien en su carrera y lo que fue detrás de escena. Bueno, bienvenido primero que nada. Gracias. ¿Puedes hacerte una mini introducción si quieres? Bueno, pues sí, soy Pepe Martí. Mi nombre original es Josep María Martí, pero siempre me han llamado Pepe. Tengo 17 años, soy el piloto más joven de la Fórmula 3, corro para Campo Racing y pues bueno, empecé a correr en Cars en 2017, compitiendo a nivel, bueno, no profesional, pero ya compitiendo. Y bueno, nada, poco a poco di el salto de cara al karting internacional en 2018 y en 2021 hice mi primera temporada en Fórmula 4 y este año en Fórmula 3. ¿Qué es lo que vos podés decirle a aquella persona que empieza a seguir Fórmula y que se empieza a interesar en las categorías interiores o inferiores? ¿Perdón? ¿Qué es? ¿Qué le podés decir a aquella persona que se empiece a interesar en las categorías inferiores a la Fórmula 1, como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, regional y demás? ¿Cómo para qué? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Exacto, ¿cómo funciona o cuál es la relación entre o cómo es? Bueno, pues las fórmulas pequeñas, empezando desde la Fórmula 4, son lo que serían como digamos, el camino base para cualquier piloto que salta del karting para llegar a la Fórmula 1, porque al final, tal como hay GTs, o sea, tal como está la WEC para lo que es el top de los GTs, el top de prototipos, pues ellos también empiezan desde más pequeño, ¿no? Desde GT4, el MP3. Que tengo un resfriado. y no, bueno, pues es el camino idílico para nosotros el tener una fórmula que sea, digamos, la transferencia de Fórmula 4 a Fórmula 3 y luego pues lo mismo, tenemos la Regional en medio para ayudarnos, aunque yo pues no la he hecho, yo he hecho solo la asiática, pero básicamente son categorías donde o la potencia del motor es mucho más baja que en Fórmula 1 o el peso es mucho más, o sea, la relación peso-motor es más alta o más baja y dependiendo de pues eso hay la aerodinámica que también es diferente. Por ejemplo, la Fórmula es un coche que pesa muy poco y tiene un motor muy flojo, pero tiene una aerodinámica muy buena. El Regional, digamos que es mediocre en todas las áreas y el CF3 tiene un motor muy fuerte y tiene aerodinámica pues menos, un poquito peor que el Eurofórmula, por ejemplo. Bien. Vos dijiste que empezaste en karts. Contanos bien cómo fue eso. Porque una persona, por ejemplo, que no vio tu carrera de principio y te ve en la Fórmula 3, es como vos recién dijiste que diste el salto de karts a Fórmula. ¿Cómo sentiste vos el cambio más que nada? Cambiar de un kart a un Fórmula 4, hay una diferencia. Sí, bueno, primero de todo yo creo que en karting, a medida que vas subiendo y llegas a lo que ya he competido, que era la OK Junior y la OK, te viene todo muy rápido, porque los circuitos son relativamente pequeños, son circuitos de 1,5 km, 1,2 km, y vas con karts que llegan a velocidades de hasta 150, 130, 140 km por hora. Entonces, se quedan pequeñas las pistas y te viene todo muy rápido, ¿no? Vas curva a curva y tienes solo unos cuantos segundos de descanso entre curva y curva. Y luego saltas a la Fórmula 4 y primero de todo tienes la sensación de que todo va súper lento. O sea, vuelves a ir como despacio por el hecho de que los circuitos son muy grandes en comparación con lo que corre el coche. Por ejemplo, en Barcelona el F4 es 30 segundos más lento casi que en Fórmula 1. Entonces, todo va súper lento. Entonces, yo creo que te sientes mucho más en control, sobre todo con el Fórmula 4. Y más que nada que te sientes más protegido, sobre todo. Porque en el car vas al aire, vas abierto, te mueves dentro del car un poco, tú controlas donde pones tu peso. Y en cambio con el Fórmula 4 ya llevas los cinturones, ya vas encallado, no te mueves. Al final ya estás dentro de un monoplaza. Y nada, lo más difícil es adaptarse un poco a cómo conducir el coche y el nivel físico.
que es un poco más duro y además a la hora de conducir hay muchos cambios que vienen viniendo del karting. Bien, vos decías el hecho de moverse adentro del kart o en el kart y la diferencia con el monoplaza. ¿Cómo te costó acostumbrarte a eso? ¿O cómo manejás vos el hecho de la fuerza G o el pasar de moverte o poder desplazarte a estar en el cockpit que estás rodeado o de paredes o de elementos de seguridad y es muchísimo más angosto el espacio? Yo con eso no tuve ningún problema. Sé de gente que le es un poco incómodo, pero para mí no fue nada difícil adaptarme, fue sentarme pues bueno, entendí que estaba dentro de un coche, que iba a ir tapado desde entonces y ya está. Y a mí no me fue nada difícil. Lo único sí que lo que fue un poquito más raro, diría incluso que todo lo demás, fue la primera vez que me subí a un coche con halo, por el hecho de que es un pequeño elemento que cuando estás conduciendo no lo ves, pero cuando entras y todo te lo hace muchísimo más incómodo, porque o sea, tienes que entrar desde un lado en particular, tienen que ayudar, no te tienen que ayudar, pero tienes que estar tienes que ir con mucho más cuidado. Entonces yo creo que con eso me adapté bien, pero con el halo sí que fue un poco extraño la primera vez. Bien, te pregunto porque, bueno, uno que no maneja o que maneja comúnmente no es lo mismo, o más que nada, uno que lo mira y ve que un cockpit de 2x2 donde vas con lo que son cinturones, tenés, bueno, lo que es el peso del casco y demás, y tenés un lugar mínimo para las piernas, o sea, literalmente está hecho a tu medida. O sea que configurás algo, sea peso, altura, algo, y tenés que rehacerlo, tengo entendido, ¿cierto? Bueno, sí, más o menos. El cockpit o sea, es igual para todo el mundo el cockpit, entonces lo único que está hecho a medida sobre todo es el asiento y la distancia que tienes con los pedales. Hay unas cuantas cosas que se pueden cambiar también, por ejemplo, la longitud que tienes con el volante. Eso en FIA V3 estaba restringido hasta la última carrera por el hecho de que el halo, hay que tener una distancia mínima entre el halo y el volante para las manos. Y desde la carrera pasada decidieron que se podía cortar un poco la calle y dirección para ponerlo un poco más cerca, porque teníamos el volante súper cerca y ahora lo podíamos alejar un poco. Entonces, sí, hay cosas que se pueden cambiar, pero realmente lo que marca la diferencia es un buen asiento. El asiento se hace mezclando dos químicos, que sinceramente no me sé los nombres. Básicamente hace como un poliestireno sí, hace como un poliestireno que se acaba endureciendo y lo hacemos, básicamente te sientas y dejas que crezca la espuma a tu alrededor y luego se corta a medida. Entonces, si sabes hacerte un buen asiento, pues irás muy cómodo y si no te sale perfecto, normalmente acaba siendo una incomodidad bastante grande por el hecho de que al final pues tenemos cinturones que nos pasan por aquí, encima del Hans, uno que nos pasa por la cintura y uno que nos pasa dos que nos pasan de las piernas. Así que si vas mal, va a ser muy incómodo. Entonces, es importante saber el día que estás en el equipo, ahí en la base, para hacer el asiento tienes que saber hacértelo bien y estar seguro de que todo esté milimétricamente perfecto. Vos, en algún momento, a ver, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿En algún momento dijiste, quiero correr? ¿O lo empezaste a ver? Muchos empiezan como hobby, pero vos en qué momento te diste cuenta de, quiero correr, quiero hacerlo por el resto de mi vida o por cierto lapso? Pues verás, la que tenía pasión en casa por el motor era mi madre. Siempre, vamos, yo veía las carreras con ella, veía siempre todo con ella y entonces poco a poco fui cogiendo yo esa pasión y llegó un punto en el que pues yo solo pedía ir al karting. O sea, yo quería ir al karting, quería ir al karting y de hecho las primeras veces mi madre me dice que me asusté las primeras veces porque no estaba en control ni nada y luego poco a poco pues fui cogiendo confianza, no sé qué, y me gustaba mucho. Y el único problema fue que aquí en España, sobre todo en la zona donde vivimos nosotros, no hay ningún karting, ningún circuito grande. Entonces, no había ningún sitio para hacer cantera y lo único hace eso en 2016 o 2017 fue cuando encontramos un karting en Guisá de Bike, que ahora está cerrado. Y nada, pues ahí empecé
y yo sabía que me gustaba, lo tenía clarísimo, lo único que nos costó 5 añitos o así encontrarlo. Todo lleva su tiempo, así que. Pero vos, ¿cómo te sentiste? A ver, ¿cómo fue tu experiencia con tu mamá? Le decís, el hecho de cuando ella te vio subirte al karting. Porque bueno, a ver, me imagino que como toda madre o como todo padre debe haber estado medio asustado, pero por ahí cuando te vio entrar en confianza y eso, ¿cómo fue la sensación de ella más que nada? Sí, la verdad. Yo creo que el primer año, sobre todo el año que hice el Campeonato de Cataluña, el regional, yo creo que fue bastante normal, ¿no? Al final, bueno, estaba haciendo un campeonato regional, no sé qué, pero yo creo que no creíamos que íbamos a llegar hasta donde estamos ahora. Conocí a Genís Marco, que es un amigo común de mi padre, perdón, que tiene un amigo común y pues gracias a él nos conocimos y pues él es ahora mi entrenador, fue el entrenador de Fernando Alonso hace un tiempo y bueno, pues desde ahí tenemos una muy buena amistad y él nos dijo que si queríamos ir al 100% teníamos que irnos al karting internacional. Y yo creo que ahí es cuando la cosa se puso seria. Yo creo que ahí sí que mi madre, yo creo que pasó muchos nervios. Al final del primer año pasas de coger ningún avión para competir, porque compites en la región, a coger 50 aviones al año o 60 aviones al año. Y eso yo creo que es muy difícil de aceptar y de entender. Y más que nada el hecho jolín, estoy compitiendo con lo mejor de lo mejorcito a nivel europeo, a nivel campeonato del mundo y demás. Y en mi quinta, sexta carrera, en ese nivel, yo quedé quinto. En la primera ronda del europeo de Sarno de 2018, yo quedé quinto en pista, lo único que me metieron en el pontón de delante y eso es penalización en karting, pero no sé, fue un poco, fue todo muy rápido. De hecho, aún está yendo todo muy rápido, hacemos las cosas un poco como nos viene porque yo empecé más tarde que el resto y bueno, pues estoy por delante de gente que estaba en karting conmigo, no por delante, sino por el que yo estoy en Fórmula 3 y ellos están en 3 y no la mayoría. Entonces, no sé, poco a poco cada uno decide su camino, cada uno decide lo que hace y nosotros estamos tomando el nuestro, así que yo creo que a mi madre eso le sería difícil de aceptar. Y sí, me imagino. Encima, bueno, somos cercanos de edad. Vos sos categoría 2005, yo soy categoría 2004. Y es como que sí, a ver. A mi mamá le costó que yo saque el carnet de conducir. Imagínate lo de que debe ser largarte en 50 vuelos solo. O sea, no solo, pero 50 vuelos en un año. Es como que debe ser un proceso que yo tuve que pasar bastante fuerte. Sí, cansado, muy cansado también. ¿Vos tuviste que resignar algo para todo esto? Tipo, a ver, no sé si se dice ya igual, pero tuviste que dejar algo de Sí, sí, lado. sí. Ah, bien. Sí, bueno, muchas cosas. Al final es un sacrificio de tiempo muy grande. Primero de todo la escuela. Soy de los pocos pilotos que en mi edad sigo yendo a la escuela. Yo quiero acabar segundo de bachillerato este año en mi colegio normal, en el que estoy yendo desde hace años y quiero acabar con mi gente, con mi curso. Entonces es muy difícil porque, por ejemplo, el año pasado tengo 300 horas de faltas. Eh, que me lo hace muy difícil, pero al mismo tiempo tengo la escuela que me está ayudando mucho, entonces es difícil bueno, pues es una cosa es un sacrificio que tengo que hacer, que pues pierdo mucho tiempo libre, tengo que estar estudiando mucho rato, o sea, lo único ahora es este mes que aún tengo cosas que hacer, pero es el único tiempo libre que tengo durante el año, porque incluso en Navidades y todo pues normalmente tengo que recuperar cosas del colegio, tengo que hacer, pues al final hago gimnasio 6 días o 7 días a la semana constantemente, con lo cual es un sacrificio ahí, lo sé, y no solo es un sacrificio para mí, es un sacrificio económico para mi familia, entonces pues hay muchas cosas a las que he perdido, o sea, me he perdido muchos cumpleaños de mis amigos, me he perdido mucho tiempo y muchas quedadas, pero bueno, yo soy consciente del sacrificio que hago y lo hago porque me gusta, si no, no lo haría. Así que pues yo lo hago sin problema. Me dijiste que seguís estudiando. ¿Tenés alguna orientación? A ver,
Yo no sé muy bien cómo se manejan allá, porque tienen un sistema educativo diferente al nuestro. Sí, Porque sí. para ustedes es bachillerato y no sé qué sigue de eso. Para nosotros viene a ser secundario completo. Así que no sé cómo es eso, pero ¿tenés alguna orientación en bachillerato? Sí, tecnológico. Lo más difícil. Tenía que ser lo más difícil. Sí, Es difícil, es difícil. sí, demasiado. ¿Tenés alguna pista favorita así en Cars y en Fórmula 4 y en Fórmula 3 en general? ¿O alguna que hayas visto cuando corría, qué sé yo, Fórmula 1 y dijiste, esa es mi pista favorita? Pues en Cars siempre digo Le Mans, pero realmente son dos pistas que están ahí. Que una es Le Mans y la otra es Alajarma, que es el circuito de Mikasalo en Finlandia, que es donde se corrió el Mundial de Karting 2019, que pues clasifiqué tercero en la clasificación, salía segundo a la final, quedé cuarto porque nos equivocamos con el setup, pero es un circuito que tengo muy buenas memorias, un circuito que me gusta muchísimo, que va muy rápido, suele ser así, suelen gustar en los que va rápido, pero, pero no, la verdad es que tengo muy buenas memorias de los dos circuitos y los dos me gustan mucho. Y en coches, Motorland me gusta mucho, el circuito de Motorland Aragón. El año pasado he conseguido dos victorias y 3 podios ahí, fue mi mejor fin de semana del año en F4. Y de los que llevo viendo este año, Silverstone me gusta mucho también. Es muy particular, fluye mucho y es muy difícil ser constante en ese circuito por las características que tiene. Así que lo hace muy, muy difícil, pero es muy, muy gratificante si te sale bien. ¿Hacemos un this or that o un ping pong? A ver cómo te va. Vale. ¿Preferís pista húmeda, mojada o seca? Húmeda no. Si acaso secando aún, que se me está dando bastante bien este año con el coche, pero es últimamente seco. Antes siempre he sido uno de mojado, pero últimamente seco me estoy cogiendo mucha confianza con el coche. 5 podios sin victoria o una victoria sin podios. Yo ya he hecho cinco podios sin victorias, ¿eh? En Asia conseguí 5 podios, 2 segundos, 3 terceros, así que voy a coger el otro. Una victoria. ¿Ser rápido en rectas o en curvas? Curvas, sin duda. Si eres rápido en curvas, no te pueden pasar en las rectas. Eso es así. ¿Preferís circuito callejero o permanente? Permanente. No, No he estado en ningún entonces, callejero, ¿eh? No he estado en ningún callejero, pero sin duda alguna yo creo que permanente. ¿Silverstone o Monza? No he estado en Monza, así que Silverstone. Acá tenés a tus teammates. David Vidales o Oliver Gold, no sé cómo se pronuncia su apellido. Goethe. Bueno, Gold. Goethe es el reemplazamiento, ¿eh? de Hunter. Sí, lo sé. Pero son los dos que tenés ahora, así que. O A David o ver, Oliver. ninguno. No, ninguno o los dos, no, porque no hay preferencias, no hay preferencias. Al final todos competimos por lo nuestro, así que Yo pensé que no te hay ibas a pegar preferencias. por tu compatriota. Dije, No, pues a ver, me llevo bien con David, pero son rivales. sí, son rivales. Él dirá lo mismo. Si pudieses elegir un piloto actual de la grilla de Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1 para que sean tus teammates, ¿quiénes serían? ¿Dos o uno? Uno de cada A fórmula. uno de cada. En F3 yo creo que podría aprender mucho de Berman. Perdón, de Hadjar. En F2 de Sargent y en F1 de Fernando, creo yo. Fernando o Verstappen, uno de los dos. ¿Piloto favorito de Fórmula 1? Fernando. O sea, eso no hay duda. ¿Tenés algún tipo podio de tipo, bueno, Fernando y los otros dos que le siguen? ¿O es Fernando y Fernando? No hay otra.
Como si me gustaría un podio. No, si tenés, por ejemplo, alguna preferencia más. A ver, Ah, Fernando y después me gusta, por Fernando ejemplo, a mí y... me gusta Sebastián, Luis, y si te tengo que decir a alguien que no está, es Jules Bianchi. Hmm, Algo así. Pues, para mí, Fernando, Verstappen y... Pues no sé. Bueno, Fernando Verstappen, está Y bien. Sainz, y Sainz, y Sainz. Ya está, y Sainz. Y Sainz. ¿Quién es tu compañero o amigo más cercano en la Fórmula 3? Tipo, con el que más podés hacer chistes y demás, o Pues, con el que más te llevas. pues vino en la última ronda, porque hizo de reemplazamiento en otro equipo también, que es Christian Mansell, que lo conozco desde hace muchísimo y me llevo muy bien con él. Y en F4 tengo otros amigos también del año pasado que somos todos muy buenos amigos. Que yo, hermano, el Espíritu Santo, que me llevo muy bien con él, así que hay amigos también, ¿eh? La gente lo que dice la gente de que no, que hay algunos pilotos que lo dicen que no pueden haber amigos en fuera de la pista, para mí eso es una tontería, pero una tontería como una casa, porque no por nada, pero porque ¿qué problema hay? O sea, compartes la misma pasión, sabes que haces los mismos sacrificios, os gusta hacer la misma cosa. O sea, además, no todo el mundo es, perdón por la palabra, pero no todo el mundo es un cabrón. O sea, las cosas como son. Sí que hay, obviamente, hay en todos lados de gente pues que no quiere socializarse ni nada, pero a ver, yo tengo amigos también. O sea, y si algún día hago streaming, que creo que dentro de poco podré, y hago carreras de racing, no sé, creo que voy a hacer casi todos los streams con amigos míos, que son todos pilotos, así que no, no hay duda. El tema es que por ahí lo que muchos hacen, ¿no? y dicen es el hecho de rivalidad-amistad. Rivalidad es en pista y amistad es afuera. O quizá también en pista, pero en pista son todos rivales, amigos o no amigos. Sí, claro, claro, eso exacto. En pista y yo creo que una cosa importante es que lo que pasa en pista se quede en pista. O sea, yo creo que eso es vamos, yo no consideraría un gentleman rule. O sea, una norma de caballeros, el hecho de, pues, te has tocado en pista. Sí, la puede haber cagado uno, la puede haber cagado el otro. Vas a comisarios, se resuelve, quien tiene la culpa se lleva X penalización, ya está, se queda ahí. Y eso, a mí es eso, a mí yo con eso que te digo, con amigos míos he conseguido hacer eso y eso nos ha pasado alguna vez y ya está, y se queda ahí y sales, te das la mano y no pasa nada, son carreras, ya está. Porque te puede pasar con cualquiera. O sea, te puede pasar hoy con tu amigo, mañana te puede pasar con el líder del campeonato, mañana te puede pasar con el que va último. No sé, es lo que pienso yo. Here we go again. Okay, this one will be in English, so we have a part in Spanish, a part in English, and we're gonna block both. Come back with the same questions, now in English. How do you start that? How do you start racing? Well, I started in 2016. My mother was very involved in motorsport. She loves F1, and she kind of put that passion in me when I was a kid. So yeah, ever since I was a kid, I was just really into the whole motorsport theme, and especially F1. So I started asking to go to karting. I was actually quite scared at the beginning, and then slowly I basically just became more persistent, and we ended up finding a place to go karting at when I was already 10, nearly 11, actually. And yeah, I mean, I started karting, and in 2017 I did my first championship, the first actual championship, which was the regional Castellan Championship. I finished third in that, and then yeah, I mean, I jumped into international karting. Thanks to a common friend, my dad and Janice Marcojas, who's now my coach. He was Fernando Alonso's coach back in the day, and now he's my coach. So yeah, we've got very good bond. We forged a very good relationship, and
we work together. We've been working ever since, and yeah, it's going great. I finished fourth in the World Championships in 2019, seventh in 2020 in karting, and then I jumped to formulas. I finished third in Spanish F4, and now I'm a driver for campus racing in FIA F3. What's the big difference that you notice when you pass from cars to for Formula? Well, one of the biggest differences is the fact that you're covered. I mean, obviously you're surrounded by metal, by safety equipment, which you are not in karting. And yeah, I mean, everything feels much slower when you jump to F4. Especially because the F4 is proportionately very slow with the size of the tracks, and in comparison to karting, which coming from OK Senior, you come from, I don't know, like a 30 horsepower kart, which weighs 100 and something kilos. So it's the power to weight ratio is crazy, and it's really, really quick. And yeah, I mean, you go back to having that feeling to where you're very in control of the situation. So it's quite interesting. That sounds crazy for one that never raced or seen too. When you watch cars, you saw that you have nothing Korean, and when you watch formulas like 1, 2, 3, 4 European and more, do you notice that you're 80% cover? Sorry? That in do you notice you're 80% cover, more or less, for the car, by the car. Oh, like, yeah. Yeah, by all the halo, now that we have the halo. Yeah, I mean, yeah, you completely notice it. I mean, it feels, at least for me, it didn't feel like a big change. It did for some of my friends, some of the other drivers I know, but for me, it was very easy. I mean, I jumped in the car the first time. Obviously, it was just a seat fit, but I mean, you get used. At least I got used to it very quick. I think in karting, you know you're driving a car, and you know that as soon as you step into a formula, it's going to be a different story. And for me, it was kind of that way. I jumped in, and I was quite comfortable with what was around me quite quickly. Obviously, it changes a bit. The steering wheel, now you have a clutch, you start the engine a different way, you do everything a different way. But the fact that you're covered, I think, doesn't make such of an impact on your view and everything. Obviously, the halo was the first time I jumped into a car with halo was a bit different. It was a bit weird. Just the fact that I mean, basically you have something in the middle of your view, which obviously we don't really see it. At least for me, it does literally zero. Steering was the worst, actually. But yeah, I mean, I got to it quite quickly. How is your experience with a team that is from the same country as you? Well, it's great, actually. I mean, just the fact that all the staff is Spanish gives you such a feel that you're home. I mean, it's you just feel a little bit more at home, which makes you feel a bit safer, you could say, in a way. Just the fact that everyone I work with, like the people you share your day with when you're at the team base, when you're at the track, just the fact that you can speak your own language it's very good. I mean, obviously in the future I do want to work with a team in Spanish just to see the differences, because obviously every team has its different approaches. But at the moment I'm very, very happy with where I am, and so it's a big plus for me being able to work with a team which is your same nation. Okay, go with this or that. Well, wet track or dry track? Recently, I've been changing my mind. I've always been a guy who loves wet driving, because it demands a lot more from you. You need to be very,
very cautious, but at the same time, you need to be pushing 100%, which is quite difficult to understand, and you need to figure out the lines, figure out everything quite quickly in order to be the quickest. So it's quite challenging, but recently I've been liking the dry tracks more, so dry. Okay. 5 podiums without victories, or 1 victory without podiums? I already did the 5 podiums without victory. It happened in Formula Regional Asia this year, which was a bit gutting of a feeling, not being able to win. So I think I'll go for the win. Be quickly or quicker on the curves or on the turns or in other parts or in other sectors? I think cornering speed is the most important. Okay. Silverstone or Monza? Silverstone. If you can choose a track about F3 calendar, which you would choose? From the F3 calendar, I mean, Spa is really cool, I have to admit. I'm a big fan of Spa. I'm a big fan of Silverstone too, and also from Barcelona. So I don't know. I mean, I can go with one. Obviously, I think Barcelona being my home track gives it a big plus, but I don't know, actually. I don't know. Who is your favorite driver? Sorry? Oh, my Yes, favorite driver, Fernando. Yeah, Fernando Alonso. If you should choose without a doubt, Fernando and Sebastian Vettel, who you would choose? Fernando. Really sorry to Sebastian. I mean, I think everyone, from like even myself, when he was winning so much at Red Bull, and he beat Fernando twice, but the slightest of margins. For me, it was very painful. I really did not want Sebastian to win at all. It was that kind of near, not hate, but you just don't want to see him win. And he's grown on me over the last few years. I think he's a special character in Formula One, and it's a shame to see him leave this year. What do you think about the new generation in F1? I mean, it's been showing there's a lot of talent. Lando's doing fantastic. George is doing very good as well. Leclerc and Carlos are doing fantastic as well. Max is obviously destroying everyone. So, I mean, what can you really say? I mean, it's just proving that the young generation is coming in strong. Obviously, it's a different generation to mine. I think my generation is a really strong one as well. I think even in karting, when we saw the grids, we realized that my generation, the drivers that I've raced against and the drivers that will be coming up the ranks as well in the near future, it's a really strong generation as well. It's really competitive. There's a lot of guys who are very determined, who are very fast, and who have a lot of opportunities to do well, and have got everything in their hand to be able to move forward. So I think in the future years, we'll be able to see a lot of drivers moving up the ranks, and will be quite hard to beat. So I think the younger generations will be predominant in the future in Formula One. You can choose in that, this or that. You can choose a team principal or a boss, a teammate, and an engine. Which is your dream team? Team manager, team principal. I think Toto Wolff looks like a very good team principal. Not just because he's won a lot of championships, but the way he works, the way he's so determined. I mean, it shows that's why they're so good. So I'd say Toto Wolff. And you said team principal as well? I'd say, is Christian Horner the same thing? I think yes. Then I don't know. Well, I don't remember. Said it. No problem. All right. So I think if I had to choose, you made a job for him. Okay. Yeah. No. I think Red Bull, the whole team in general, is a very hard-working team. I mean, it's proving how they've always had a really good car.
since the 2010-ish, 2009. I mean, they've got a really strong car ever since, and even if they're not winning the championship, they're up there. So I think the whole Red Bull staff and the Red Bull engineers, they do a really good job. I think Toto Wolff is a really good team principal, and engine wise, I don't know what I would say. Honestly, might as well say Honda because it's really good this year, but I might as well say Mercedes because it's been the best engine for the last 6 years. So I think it engines they come more to what they're specialized in. I mean, Mercedes has always been the one that's been looking for the hybrid electric. I mean, they've been kind of the pioneers in recent modern history, and that's why probably they have a bit of an advantage on the rest of the teams. For example, Ferrari has never been the pioneer of hybrid engines or like external cooling, stuff like that. And I think that's why they've also been a disadvantage ever since they've gone to the V6 turbo engines. So yeah, I mean, I don't know. I think all engines are great. So they're all faster than my car, so I'll take any. And a teammate, if you're one of the drivers, who will be your teammate? You can't say Alonso. Russell or Verstappen, either, whichever is free. They're both good. So. You will have a good team. You will have a good team. Yeah. Or I fight for championships, or I fight. I have no other. Yeah. Like a bit of my history, or what? Yeah, come on. Go for it. Okay, well, in karting, like I said, I finished 4th in the OKJ World Championship. I finished 7th in the OK World Championship the year later in 2020. I was the first non-professional and first rookie. In 2021, I finished 3rd in Spanish F4, with stalling a couple of times in the grid, which was not good, especially because most of my stalls were in good position. This year, finished 2nd in the Formula Regional Asian Championship with 5 podiums behind Arthur Leclerc, in front of a lot of juniors. So yeah, I mean, it's going good so far. Obviously, I would have liked to win one of the championships I've thrown in, but I mean, we've always been really close. We've always been really competitive, and everyone who cares to see will see it. So I'm just hoping that for this year we can get it turned around in FIA F3 for the last 3 rounds of the season. I think the pace is there. I just need to close it all up in one weekend and try to get it sorted. So if we do, I think we'll be very competitive. What are your expectations for the rest of the year? Like in racing with Campos? Yeah, well, I've always tried to not put myself expectations because I mean that can give you a lot of pressure on your shoulders, and normally pressure doesn't tend to be good as long as it's not as long as you manufacture it should be okay, but I tend to not put myself expectations. But if I do, I think I would like to score points before the end of the season, at least in 3 of the 6 races. I think that's a good target because if we get close to top 12 in qualifying, or if we do qualify in the top 12, I think we should aim for points more than once. And we've proved to be more than quick enough. In Hungary, I was 3rd quickest in the wets. I was 10th. I was half a tenth off being in the top 10 in quali. So pace is proving to be good enough, and in the races we tend to be better than we are in quali. So yeah, I mean, I can only say that potential is there, and I hope that for Spa or for Zandvoort or for Monza we can get it done well, and hopefully we can perform. I have no words about it. Was amazing. I never expect that. Like, well, I don't know what more. What more do you want to tell us? Or? Well, that some sponsors would be very, very, very grateful. We would be very grateful for some sponsors. So, no, I mean, for everyone that knows, it's a very difficult sport to get to the top. I mean, there's a lot of things involved in getting us to the top. Not just driving, not just
whatever the team may do, but just also financially, it's a very, very tough sport. Only a few get to, say, pay their way to the top. Others we have to rely on sponsors and try to help ourselves by doing good on track. So I think that's what I'm aiming for the rest of the season. Well, I'm in blank. I don't know. Surely I take out all my doubts. You answer all my questions. I don't know. I'm happy. I'm okay. If you want to say something more to it, it's your time. It's your space. You can do whatever you want. I'm okay. It's okay. I'm fine. Okay. I've said enough. What? Yeah. I've said I enough. think that was so productive this. Bueno, esto fue todo por hoy. Fue el primer episodio de Behind the Visor y tuvimos a José Pepe Martín como invitado. Bueno, primero y principal, muchas gracias a vos. Ya va, vamos. Así que bueno, esperamos venir pronto con un próximo episodio. Y bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de escucharnos en el siguiente episodio y en todos los anteriores. Y hasta el próximo episodio. Let's do this!